buenos días a todos, a todas. Placer estar de nuevo aquí con vosotros después de unas semanas de viaje. Y si me permitís voy a hacer una breve reseña, muy breve. Quisiera compartiros lo que ha sido la experiencia en estas 2 semanas en República Dominicana. Para que no me preguntéis, sí, estuvimos en la playa, aunque fue breve, pero estuvimos en la playa. Pero sobre todo fue un tiempo muy intenso. La primera semana estuvimos con los hermanos de la iglesia en Peniel, especialmente el fin de semana. Y aprovechando, pues compartimos con ellos un tiempo de testimonio, bautismos, 4 personas que dieron testimonio de su fe, 3 jóvenes y una persona adulta que venía de un contexto no cristiano, así que fue un tiempo de mucha bendición, de mucho gozo. Y después el encuentro de IBCM Hispano, quizás, aunque de vez en cuando van llegando noticias, algunos no conocéis lo que es. IBCM Hispano es un encuentro que se celebra cada 4 años, generalmente. Si no hay COVID, se celebra 4 años, si no, pues tarda a veces un poquito más. Es un encuentro de asambleas de hermanos de habla hispana, de todos los países de habla hispana. Así que nos encontramos unas 200 personas en República Dominicana con hermanos de 14, 15 países diferentes y el objetivo principal es poder hablar, pensar, animarnos y fomentar todo lo que tiene que ver con la misión y con las misiones. Fue un tiempo muy especial. Seguramente las conferencias y los talleres estarán en la página web. Os animo a que los podáis escuchar, los podáis ver. Fueron de mucha bendición, tanto las exposiciones, los talleres, lo que llamamos conexiones entre ministerios. Fue un tiempo muy bueno. Y especialmente este año destacaría el ambiente de relación, de comunión, de un mismo sentir que pudimos experimentar en esos días allí. El próximo encuentro será en el 2025, que aunque parece muy lejos son 3 años nada más, y al precio que están los billetes de avión os animo a que los que queráis viajar empecéis a ahorrar, y sería genial, por lo menos si algunos de la iglesia pudieseis estar en esta ocasión. Creo que es un tiempo de mucho estímulo, es un tiempo de abrir ventanas, de abrir visión, de ver todo lo que Dios está haciendo dentro de un pequeño grupo de las muchas iglesias que hay, pero que está afectando a millones de personas. Así que deciros que fue de mucha bendición el tiempo, no exento de sus problemas, dificultades, pero a cada problema el Señor proveía soluciones maravillosas. Así que deciros que demos gracias por este tiempo y por los resultados que hay, la relación y la comunión, no solo entre hermanos de diferentes países, sino a veces entre hermanos de un mismo país que se han encontrado allí porque las distancias hacen que no se conocían antes. Así que todo esto fomenta la comunión, la relación y el testimonio. Muy bien, pues hablando de viajes, quisiera usar la imagen del viaje para compartiros la enseñanza que encontramos en uno de los salmos. Tiempo de vacaciones o cuando tenemos que realizar algún viaje importante y largo, ya sea, como decía, para disfrutar de un tiempo de descanso o para realizar cualquier otra actividad necesaria, lo primero que tenemos que hacer es pensar para preparar el viaje, pensar qué es lo que vamos a necesitar. Especialmente cuando nos desplazamos o vamos a lugares que están lejos de las zonas urbanas. No es lo mismo hacer un viaje de fin de semana a Madrid, donde si tienes cualquier dificultad en cualquier tienda seguramente vas a encontrar lo que necesitas, que tener que viajar a un lugar
en una zona incomunicada, en una zona de la selva, donde seguramente te van a faltar la mayoría de las cosas, ¿no? Yo en los últimos años una de las cosas que tengo que pensar siempre y fijarme es medicinas. ¿Qué es lo que tengo que llevar? Porque allí no voy a encontrar. Otra cosa importante cuando viajamos es, sobre todo si es un lugar que no conocemos, un lugar difícil, algo muy importante es poder ir acompañados de una persona que conoce el lugar. Eso nos va a evitar problemas, nos va a guiar por los caminos correctos, nos va a ayudar a ganar tiempo, no estar dando vueltas, ¿verdad? Y además nos va a prevenir de muchos peligros. Cuando viajamos, aún en los mejores lugares, podemos encontrar lugares tremendamente peligrosos. Una de las experiencias que compartían los hermanos en Dominicana era como en una de las salidas que ellos hacen en su propio país, visitaron una de las playas, hermosas playas de República Dominicana, de esas que todos vemos como playas paradisíacas, pero algunas de ellas tienen un tremendo peligro, es que hay corrientes internas que si no sabes por dónde vas te succionan y te llevan al fondo. Así que, vigilando los sitios, pues ellos avisaban, decir, esta playa te puedes bañar, pero solo hasta aquí. Estábamos de viaje diciendo que a nadie se le ocurra pasar de los palos para allá no se puede ir. Pero sabéis que siempre hay algunos atrevidos, ya hace años de esto. Los hermanos de esta iglesia que visitamos, una iglesia muy, muy querida, pues uno de los hermanos dijo, yo puedo. Y pasó de la línea. Y cuando empezaron a contar, empezaron a pensar, nos falta uno. Así que los que sabían nadar mejor se echaron al agua para buscarlo. Y allí lo encontraron. ¿Dónde? En el fondo. Gracias a Dios lo pudieron rescatar, lo pudieron reanimar, lo pudieron llevar al hospital y no ha tenido consecuencias para su vida. Pero qué fácil es, ¿no?, caer en los peligros cuando entramos en lugares o situaciones que nosotros desconocemos. Mejor tener un buen guía. Sabéis, en el Antiguo Testamento tenemos algunos viajes programados. Todo buen israelita varón, viviese donde viviese, tenía cada año 3 invitaciones para ir a visitar el lugar donde Dios había puesto su residencia. En palabras, traducción literal más o menos del Deuteronomio. Bueno, ¿y dónde estaba eso? Bueno, en primer lugar en el tabernáculo, en lugares como Silo. Y los israelitas estuviesen donde estuviesen, en 3 ocasiones al año, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de la cosecha, estaban invitados a hacer un viaje desde allí hasta el lugar donde Dios había puesto su residencia, el lugar donde estaba el arca de Dios. Como decía, primero el tabernáculo y siglos después, cuando se construyó el templo de Salomón, era una visita a Jerusalén para visitar el lugar donde Dios había puesto su residencia. Dice así el texto de Deuteronomio: 3 veces al año se presentarán todos los varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Así que 3 veces al año los israelitas piadosos tenían que planificar un viaje que para algunos sería seguramente un viaje de unas poquitas horas. Algunos vivían cerca del tabernáculo o tiempo después, cerca del templo. Fácil, coges el abrigo y te vas, ¿verdad? Pero muchos otros vivían a decenas, cientos de kilómetros de distancia. Imaginaos, desde Galilea hasta Jerusalén, hay una distancia tremenda, a pie. Eso significaba días de camino. Y tenían que planificar, y ellos pensaban también que ese camino no siempre era sencillo, no siempre era fácil.
En el libro de los Salmos hay un grupo de salmos que se conocen como los salmos del peregrinaje, que eran canciones que los peregrinos cantaban en ese camino, en esa peregrinación, diríamos hoy, en ese camino de Santiago, con mucho más sentido para ellos que nuestro camino de Santiago, que a veces es una búsqueda personal más que una búsqueda de Dios para muchos, ¿no? Pero en ese camino de Santiago, ellos tenían algunas canciones que cantaban y que les recordaban cosas importantes. Quisiera que meditásemos en uno de estos salmos, es el Salmo 121. En la mayoría de traducciones en la Reina Valera veréis que todo este grupo de salmos, 120 a 134, empiezan con un título, Cántico Gradual. Otras versiones más modernas, como la Nueva Versión Internacional, nos dirá Cántico de los Peregrinos. Porque este cántico gradual es un cántico de subida. ¿De subida a dónde? De subida a Jerusalén, de subida al tabernáculo. La visión de los salmos y la visión del peregrino que se acercaba a Jerusalén siempre era el de subir. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en una montaña y el templo estaba dentro de las colinas de Jerusalén en un monte, en el monte de Sión, allí donde Dios había establecido su morada. Ahora quisiera que leyésemos este salmo desde la visión de un peregrino. Luego daremos algunos matices. De alguien que tiene que hacer un viaje largo, sin mucha seguridad y por lugares complicados. Dice así el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que se guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. ¿Qué palabra se repite más? Guardar. De ahí el título. El guardián celestial. Guarda. El Salmo nos plantea una situación en la que un peregrino está de viaje a Jerusalén. Las opciones de interpretación son diversas. Yo voy a ser muy breve con esto porque lo que quiero es centrarme en lo que entiendo que el Salmo nos comunica a nosotros hoy, ¿verdad? Algunos proponen que el Salmo estaba pensando en el peregrino que va, ¿no? Y en ese camino pasa por montañas. Las montañas en la Biblia tienen un doble significado y un doble sentido. La montaña puede ser un lugar de protección, como lo era que el monte de Sión. El monte de Sión es un lugar de protección. ¿Qué tiene el monte de Sión? Las murallas de Jerusalén. ¿Y qué tiene además el monte de Sión? El recinto del templo, donde está la protección de Dios. Pero las montañas para un peregrino que no ha llegado todavía al monte de Sión es pasar por muchos valles que tienen al lado montes que no sabes quién va a salir de ahí y te va a saltar. Por lo tanto, alzar la mirada a los montes, por un lado, en algún momento puede ser una mirada de esperanza, de lugar de protección, pero en otros momentos del trayecto puede ser una mirada de miedo, de angustia sobre quién me puede asaltar. Jesús recoge lo que le pasa a un caminante que iba en el camino de Jericó a Jerusalén. Y hay una parábola conocida como el buen samaritano que se da en ese trayecto. Ahora, podemos pensar como opciones
que el peregrino está pensando en ese viaje a Jerusalén y está planteando las dificultades. O quizá está pensando en el regreso de Jerusalén. Y algunos sitúan este salmo en la salida de los peregrinos de Jerusalén y en un diálogo entre el peregrino y el sacerdote. Veremos las opciones. No quiero complicaros demasiado, solo quisiera dar una perspectiva, ¿vale? Pero creo que lo importante aquí es el viaje. Sea de ida o de vuelta, lo importante es viaje, peregrinaje. Cuando estás de viaje y eres un peregrino, estás fuera de tu lugar de protección, estás fuera de tu casa y no has llegado todavía al lugar de destino. Así que ese peregrino alza los ojos a los montes y la pregunta es, que en este caso sobre todo tiene miedo, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Qué interesante que el Salmo no está planteando que el monte es un lugar de protección. Aquí parece más bien que es un lugar de amenaza. No se trata del monte de Sión, sino de los montes por los que tiene que pasar el peregrino. Y más asombrosa es la respuesta. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Verso 2, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Quisiera introduciros con otra imagen. Si vas a hacer un viaje fuera de España, ¿qué es lo que necesitas hacer? Comprar tu billete, ¿verdad? Sea en barco, avión, alquilar un coche, ¿no? Si es un viaje más allá del Atlántico, pues un billete. ¿Sabéis qué es lo que os recomendarán inmediatamente cuando vas a comprar tu billete o cuando vas a la agencia de viajes? ¿Alguien tiene idea de lo que le van a invitar? Lo que tienes que hacer es contratar un seguro de viaje. De paso, si vais a Estados Unidos, no se os ocurra ir sin un seguro de viaje, porque como tengas que comprar una aspirina, prepara centenares de dólares solo para que un médico te firme la receta, que lo sepáis. Necesitas sí o sí un seguro de viaje. Así que este peregrino se plantea, ¿qué es lo que necesito? Necesito un seguro de viaje. ¿Quién podrá darme seguridad a mí en este viaje, en este peregrinaje? Y el Salmo dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es interesante que pasa de la creación, mirando los montes, ¿a quién? Al Creador. Al que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, a mí los montes me pueden causar temor por lo que pueden representar, por quién se puede esconder, por quién me puede asaltar. Pero hay alguien que está por encima del peligro que suponen los montes. Es el que ha creado los montes. Es el soberano, es el que tiene el control sobre todas las cosas. Así que se hace una afirmación rotunda, mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. El Salmo nos plantea algunas cuestiones interesantes en las que podéis trabajar en casa. Porque se trata de un diálogo. El salmista pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Ahora, ¿quién responde? Hay una pregunta, ¿quién responde? Algunos han interpretado que el Salmo representaría un diálogo de los peregrinos que se despiden de Jerusalén y que ahora se enfrentan con el camino de regreso a casa. Y se plantean, ahí hay peligros. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y algunos proponen que el verso 2 serían las palabras del sacerdote que infunde ánimo al peregrino. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es una afirmación categórica de seguridad en Dios. Seguido después de ¿qué? De una aplicación concreta al peregrino. No dará tu pie al resbaladero. No se dormirá el que
te guarda. ¿Os fijáis que hay una especie de diálogo en este caso? Bueno, podríamos pensar en un peregrino y un sacerdote. Podríamos incluso pensar en el peregrino hablando sobre sí mismo o consigo mismo. Tengo miedo. ¿Quién me va a socorrer? Y ahora el peregrino empieza a recordar. ¿Recordáis algún salmo en el que el salmista hable con él mismo? ¿Consigo mismo? ¿Recordáis aquel salmo que dice, bendice alma mía a Jehová? ¿Con quién está hablando el salmista? Con él mismo. Se está animando, se está exhortando. Una tercera opción, que no descarta la segunda, este diálogo interno, sería entender este salmo, y sería mi propuesta para esta mañana, entender este salmo como un testimonio de este peregrino, un testimonio que nos da desde el Espíritu Santo que mora en él y que trae a su mente imágenes al menos de dos eventos muy importantes en la historia de Israel. El Éxodo y la historia de su patriarca Jacob. Es muy interesante. Aquí, versículo 4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y quizás podemos leer o interpretar de inmediato el pueblo de Dios. Sí, pero hay otro Israel. ¿Quién se llamaba Israel? ¿Quién es el primer Israel? Jacob, al que Dios le cambió el nombre por Israel. ¿Recordáis la historia de Jacob? Dos hermanos gemelos. No se llevaban demasiado bien, muy diferentes. Y llegó un momento, además, que el conflicto estalló. No puedo repasar la historia, la mayoría la conocéis, pero hay un conflicto por la herencia. Y al final, Jacob, que quiere robar la herencia, tiene que huir para que su hermano Esaú no lo mate, y huye. Hasta que tiene que descansar y se encuentra en Betel. Y ahí Jacob se encuentra con Dios en Betel. Y Dios le dice lo siguiente: yo estoy contigo, yo te guardaré hasta que, translitero la idea, hasta que termine de hacer contigo todo lo que te he prometido. Estoy contigo y te guardaré. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquel que llevó a Jacob hasta casa de su tío Labán, que lo guardó allí durante 21 años, que lo trajo con bien y que lo protegió de la ira de su hermano Esaú y pudo encontrarse con él en paz. Es el Espíritu Santo el que nos habla y nos trae esta experiencia del peregrino para hablarnos también a nosotros desde nuestro interior de la realidad de Dios. Y como decía, el salmista va a usar imágenes del Éxodo. ¿A qué os suena esto de Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha? El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. ¿No fue esta la experiencia de Israel en el desierto? En un desierto de día mucho sol. ¿Qué pasa? Todos quemados. ¿Qué había? Una nube que los protegía del sol. Las noches frías del invierno, podías morir congelado en el desierto. ¿Qué tenían? La columna de fuego que los protegía. Así que el salmista está recordando, permíteme, está reavivando en su interior, frente a un problema, frente a un momento difícil que tiene que enfrentar, por el Espíritu de Dios, está trayendo a su mente y a su corazón la experiencia de la palabra de Dios vivida por sus antepasados. La experiencia de Jacob, de Israel, cuando tuvo que huir de Esaú, a lo desconocido como Abraham, ¿verdad? Que se encontraría en ese tiempo. Y Dios le dice, estaré contigo, te voy a guardar, te voy a regresar a este lugar.
voy a cumplir mi propósito contigo. Y el salmista puede recordar cómo Dios protegió a Israel, ahora ya no el patriarca, sino Israel, el pueblo, durante 40 años en el desierto, en un lugar de muerte, en un lugar desolado, con las amenazas del sol, con la amenaza del hambre. Dios lo protegió. Él puede hablar consigo mismo. El Espíritu de Dios trae las palabras y las promesas de Dios, las hace presentes en su vida en ese momento. Y le lee las cláusulas de la póliza de seguros que Dios le da, a partir del versículo 3. Es un seguro 24 horas. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Aquel que te protege lo hace 7/24. Cada momento de la semana, cada momento del día, cada instante. No hay un segundo en el que Dios no esté cuidando de ti. Una de las mejores estrategias en la guerra es atacar a los centinelas cuando están cansados y se duermen. Atacar por sorpresa. El salmista dice, nuestro centinela, el Dios que nos guarda, no duerme. No se descuida. Su atención es permanente. No hay distracción que desvíe la atención de Dios de nuestra realidad. No es un Dios que pueda ser sorprendido, porque es un Dios que no se fatiga, es un Dios que no se cansa, no es como los ídolos, que de vez en cuando hay que chillarles para que se enteren, como diría Elías. No, no es necesario. Nuestro Dios está atento a nuestras necesidades. Es un Dios y es un seguro garantizado en todo tiempo. Dios es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, frente a cualquier peligro, Dios es nuestro guardador. Dice un comentarista, las palabras guardar y guardador aparecen 6 veces en estos 8 versículos. Algunas versiones ponen preservar en los versículos 7 y 8, pero todo viene de la misma palabra hebrea. Es una repetición que declara que nadie está tan seguro como la persona que ha recibido al Señor como su única esperanza. ¿Recordáis lo que dice el apóstol Pablo en Romanos? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro guardián. Y es curioso que en este salmo es un título que se le está dando a Dios. Dios como nuestro centinela, guardián, cuidador. En ese documento de garantía, versículo 7 nos dice que además la garantía de Dios no tiene letra pequeña. ¿Sabéis lo que os digo, verdad? En las pólizas te ponen todos los beneficios en letra grande, pero a veces las excepciones te la ponen esa letra pequeñita que nadie te recuerda, ¿no? Te garantizamos, tienes un seguro de piso. Para esto, para esto, para esto. En la letra pequeña, pero si se cae un avión, no, esto le toca a otro. Normalmente aparece eso en los seguros, que lo sepáis. Letra pequeña, ¿no? La garantía de Dios no tiene letra pequeña. El Señor te guardará de todo mal, todo mal. Él guardará tu alma. No hay nada fuera de su control. Nada.
Esto nos plantea también una dificultad que no quisiera ignorar, ¿no? Si Dios nos guarda de todo, ¿por qué pasamos enfermedad? ¿Por qué tenemos dolor? ¿Por qué? Lo que estamos diciendo es que Dios tiene el control de todo y no te pasará nada que Dios no permita, que no esté en el plan y no esté en el propósito de Dios, aunque a veces nos cueste entenderlo. Jennifer nos hablaba de un hermano y de un misionero que por amor al Señor fue a servir en un lugar difícil, peligroso, y perdió incluso a su esposa y un hijo. Y me estaba recordando otro misionero, es una historia diferente, pero me recuerdo una frase de este misionero. El misionero es un misionero inglés que sirvió en Latinoamérica durante muchos años y que tuvimos la oportunidad algunos de conocerlo en Barcelona porque nos estuvo dando clases en la escuela bíblica, y un día comiendo con él y hablándonos de la experiencia, dijo una frase que me quedó grabada, muy grabada. Cuando te enfrentas con peligros, el miedo es inevitable, ¿no? Y a veces te preguntan, bueno, ¿y cómo fuiste capaz de meterte en algunas de las zonas selváticas donde hay tantas historias de misioneros que entregaron su vida, ¿verdad? Y él me dijo, soy indestructible hasta que Dios termine su propósito conmigo. Punto. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo el salmista. No hay mal que nos pueda asediar, que nos pueda acechar, que nos pueda hacer daño, excepto que Dios diga, ahora sí, como dijo con Job, ahora sí. Dios nos guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Aún en los momentos difíciles, Dios va a estar a nuestro lado, Dios nos va a fortalecer. El apóstol Pablo nos dice que Él no nos dejará tentado nunca más de lo que podamos resistir. Y a veces tenemos que confesar, Señor, Señor, la cuerda está a punto de romperse, ¿verdad? Y Él dice, sí, pero yo no voy a tensarla más de lo que podáis resistir. Pero esa es la vida cristiana, cuando Dios quiere trabajar con nosotros. Como dicen mis queridos hermanos dominicanos, no es fácil, no es fácil, no es nada fácil la vida cristiana. Pero Dios cada vez que trabaja con nosotros en este ámbito, en el peregrinaje y en los contextos duros y difíciles, es porque nos quiere llevar a un escalón más en nuestra experiencia espiritual y en nuestro conocimiento de Dios. Dios nunca afirma ausencia de dificultades, sino que garantiza su presencia, su atención y su cuidado con nosotros. Las garantías. Solo quisiera destacar ya muy brevemente dos ideas más. En relación con las garantías, lo que destaca el Salmo es que estas garantías son las que son por aquel que es nuestro protector. ¿Qué es lo que destaca el Salmo? La protección, sí, una y otra vez, 24 horas, decíamos, en todo momento, en toda circunstancia. Pero ¿cuál es otro de los énfasis del Salmo? Que el que nos guarda es el Señor. Mi socorro viene del Señor. Es Él el que no duerme. Es Él el que no nos deja resbalar. Es Él el que guarda a Israel. Es Jehová. Una y otra vez. Es nuestro Dios. Es muy enfático el Salmo. Si tienes dudas, si en tu corazón a veces se arraigan dudas, y en el mío a veces se arraigan dudas, es porque hemos desviado la mirada de quién es el que nos cuida. Cuando yo veo a quién me cuida y discierno con claridad quién es quien me cuida, el temor se ahuyenta, aunque el dolor no desaparezca.
Pero muchas veces pasamos por dificultades, y las pasamos todos, por favor, no estoy señalando a nadie, me señalo a mí. Pero cuando vivimos en esos momentos de dificultad, el Señor quizás nos está llamando la atención para decirnos, no me estás viendo con claridad. ¿Habéis observado que en los momentos de mayor dificultad, Job, Habacuc, cuando tienen dudas y tienen luchas, Dios no les da nunca una respuesta ni ningún por qué? Lo que hace es describirse Dios. Dios se describe. Y el que luchaba dice, Señor, perdóname, ya está arreglado. ¿Qué ha pasado? Que hemos visto a Dios. Y nos hemos dado cuenta que cuando ves a Dios nos quedamos sin argumentos y dependemos enteramente de Él. Dios es nuestra provisión. Quisiera terminar con algunas referencias, porque esto es lo que el Salmo les hablaba a los peregrinos. Tened confianza en el camino. Dios está a vuestro lado. Dios os acompaña en vuestro peregrinaje. El Espíritu nos habla a nosotros. Esto está inspirado por el Espíritu Santo. Y como os decía, sea que el diálogo fuese entre el peregrino y el sacerdote, el peregrino consigo mismo recordando a Dios, hoy es las palabras que el Espíritu de Dios nos quiere comunicar a nosotros para trasladarnos confianza. Y esto lo refuerza el Nuevo Testamento. 4 ideas muy breves. Primero, ¿por qué podemos aplicarnos este salmo? Porque somos peregrinos. Tú y yo somos peregrinos. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Dice Pedro, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos porque no pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos a Dios. Y como peregrinos vamos a enfrentar situaciones muy complicadas, y lo sabéis. Lo que pensamos, nuestro concepto de Dios, creer en Dios, todo esto no es lo más popular. Somos peregrinos. En segundo lugar, el mismo que acompañaba a Israel en el camino nos acompaña a nosotros. Jesús intercede por nosotros. Juan 17:11. Yo no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre, ¿qué le pide Jesús? Protégelos. Tú que eres el guardador de Israel, protégelos a los discípulos. Protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. ¿Qué significa protégelos con el poder de tu nombre? ¿Nos está sugiriendo que usemos el nombre de Dios como una varita mágica para que desaparezca el mal? No, está diciendo todo lo que es Dios está en acción para protegernos. La esencia de Dios. El nombre de Dios está hablando de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? Pablo sigue diciendo en 2 de Tesalonicenses 3, 2, 3, orad, además, para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Es decir, estamos en un camino de peregrinaje y las dificultades están. Pero el Señor es fiel y os fortalecerá y os protegerá del maligno. ¿Qué nos está diciendo? Nos está recordando el mensaje del Salmo 121. Y finalmente, 1 de Pedro 1, 3, 5. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Hasta aquí vemos lo que tenemos, ¿no? Pero ¿qué sigue diciendo?
Porque tener una herencia maravillosa está bien, pero ¿y si la pierdes? Pero sigue diciendo, tal herencia está reservada en los cielos para nosotros o para vosotros, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe. Hay garantía. Tenemos una garantía que nadie puede romper. ¿En quién o en qué depositas tu confianza y tu seguridad? ¿Cómo te proteges del temor y de la inseguridad que vienen a nuestra vida? Están ahí, están a las puertas. ¿Quién o qué? Quizás tenemos que confieso muchas veces, que enseguida miramos a los montes. Tengo un problema económico, a ver de dónde puedo sacar el dinero, ¿no? Ha habido una dificultad, una enfermedad, a ver cuál es el mejor médico. Y empezamos a mirar a los montes. Dios no nos dice que no actuemos con eso, pero hagamos como el salmista. Alzamos nuestra mirada a los montes, pero al final decimos, no es el monte, es el creador de los montes, es el Señor de todas las cosas, el que nos socorre. Es Dios quien vela por nosotros, quien cuida en cada momento. Isaías 26:3 es un texto que me encanta. Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En un mundo inseguro, inestable, incierto, Dios no se duerme, Dios es seguro. Puede que el Señor nos llame a veces a sufrir por el Evangelio, a pasar un momento de desierto, pero siempre estará a nuestro lado. El que enfrentó la cruz por amor a nosotros, siempre extenderá su mano para sostenernos. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oramos. Padre, muchísimas gracias porque tú eres fiel, tú eres una roca firme, tú eres el brazo fuerte que se extiende y nadie puede torcer, Señor. Tú eres la mano que nos ha tomado y nadie nos puede arrebatar de ella. Y Señor, entendemos y sabemos que a veces tú permites circunstancias en nuestra vida que nos son incómodas, que no quisiéramos, pero deseamos afianzar esta verdad en nuestros corazones y no olvidarlo, Señor, que aunque haya nubes, aunque no veamos el sol, tengamos siempre la certeza de que tú estás a nuestro lado, que tú eres el que guardas nuestra vida, que nada pasa sin que tú lo permitas, que tú eres fiel, que tú nos amas en toda circunstancia. Señor, ayúdanos a afianzar nuestros corazones en esta gran verdad en nuestras vidas. Y de esta manera ser consolados, ser fortalecidos, ser animados. Y como hace el salmista, que también nos podamos animar los unos a los otros, recordándonos que tú eres el fiel Señor que camina a nuestro lado. Gracias, Señor, en esta mañana por poder recordar quién eres. Gracias, Señor, por poder recordar la obra de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra que trae consuelo y trae aliento a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Os animo a ver los anuncios. Solo recuerdo que estamos a una semana de septiembre y hay un montón de actividades.